Jesús enseña a los sudras y a los labradores. Refiere una parábola del buen padre y sus malos hijos. Cuando Jesús vio a los sudras y a los labradores, que en grandes multitudes acercábase a escuchar sus palabras, díjoles una parábola. Un padre generoso poseía extensas propiedades. Tenía 4 hijos y él quería que hiciesen grandes y fuertes por el hecho de trabajar independientes y por hacer uso de todas las capacidades que poseían. Y para ese fin él dio a cada uno de ellos una parte de su gran riqueza y les respondió: el hijo mayor, orgulloso y arrogante, era ambicioso, astuto y de viva inteligencia. Él dijo para sí: yo soy el hijo mayor y estos mis hermanos deben estar a mis pies y ser mis servidores. Y entonces hizo comparecer a sus hermanos, y a uno le hizo ser un rey fingido y diole una espada y le encargó la defensa de toda la propiedad. Y otro de ellos diole el uso de las tierras y de los manantiales, así como el ganado y los rebaños, y lo mandó a labrar tierra y cuidar del ganado y de los rebaños, y traerle lo mejor de sus productos. Y el otro le dijo: tú eres el hijo menor, la extensa propiedad ha sido ya repartida, tú no tienes parte en ella, ni derecho a nada. Entonces tomó una cadena y encadenó a su hermano en una roca desnuda, a una llanura desierta, y díjole: tú has nacido esclavo, tú no tienes derecho y debes estar contento por tu suerte, porque no hay libertad para ti, sino hasta que mueras y salgas de este mundo. Ahora bien, después de algunos años, el día de la liquidación vino. El noble padre reunió a sus hijos para que le rindieran cuentas, y cuando él supo de que uno de ellos, el hijo mayor, habíase apoderado de toda la propiedad y hecho esclavos a sus hermanos, se apoderó de él, rasgó sus vestiduras sacerdotales y le encarceló, encerrándole en una mazmorra en la que tenía por fuerza que permanecer, hasta que hubiera reparado todas las injusticias que él había cometido. Y entonces, como si fuese juguetes, hizo pedazos el trono y la armadura del falso rey, y esparció los pedazos de los 4 vientos. Perdió su espada y púsolo en prisión. Y entonces llamó a su hijo labrador y le preguntó por qué no había liberado a sus duras cadenas a su hermano que estaba abandonado en la arena del desierto. Y como el hijo no contestase, el padre despojólo de los ganados y rebaños y de los campos y manantiales. Y él envió a su hijo labrador a vivir en las arenas del desierto, hasta que hubiese reparado todas las injusticias que había cometido. Entonces el padre fue y halló a su hijo menor bárbaramente encadenado. Con sus propias manos rompió las cadenas y mandó a su hijo a ir en paz. Ahora bien, cuando todos los hijos hubieran pagado sus deudas, vinieron de nuevo y quedaron de pie ante la barra de la justicia. Todos ellos habían aprendido sus lecciones, las habían aprendido bien, y entonces el padre una vez más repartió a ellos las propiedades. Dióle a cada uno parte igual y les mandó reconocer la ley de equidad, de justicia y vivir en paz. Un sudras habló y dijo: ¿podemos nosotros, que no somos sino esclavos, que hemos sido rebajados a la categoría de las bestias para satisfacer los caprichos de los sacerdotes, podremos nosotros tener esperanza de que venga alguno o a romper nuestras cadenas y libertarnos? Y Jesús dijo: el Santo Uno ha dicho que todos sus hijos serían libres, y cada alma es un hijo de Dios. Los sudras tendrían la misma libertad que el sacerdote. El labrador irá cogido de la mano con el rey, porque la fraternidad del hombre poseerá el mundo entero. Oh hombres, levantaos, sed conscientes de vuestros poderes, porque aquel que quiere no puede permanecer esclavo. Basteos vivir como quisierais que viviere vuestro hermano. Abríos cada día como lo hace la flor, porque la tierra es vuestra, como vuestro cielo es el cielo, y Dios os conducirá a lo que por derecho es vuestro. Y todo el pueblo clamó, mostrándose del modo en que, como la flor, podemos abrirnos y dejar a lo que por derecho es nuestro.